Las alianzas entre los partidos políticos son el tema que está en todos los escenarios ante la elección presidencial del 2018. En un contexto donde la ciudadanía se siente cada vez más alejada de los partidos políticos, en estados como en Baja California, donde el abstencionismo es una constante en todas las jornadas electorales, y ante experiencias como las pasadas elecciones en el Estado de México, que generan sospechas por la intromisión del Estado, el panorama se vislumbra complicado tanto para las alianzas como para los actores políticos en general. Y en realidad, ¿qué tanto abonan a la pluralidad democrática las alianzas en el modelo mexicano? ¿Qué tanto resultan contraproducentes? ¿Y qué pensar de partidos que son radicalmente opuestos, intentando unirse para salvar una elección? El doctor Víctor Espinosa Valle es director del Departamento de Estudios de Administración Pública del COLEF y nos va a hablar de este tema en Diálogos desde la Frontera, un programa del Colegio de la Frontera Norte. Yo soy Flor Arballo, acompáñenme. Primero que nada, y para poner en contexto el tema, ¿nos puede hablar sobre qué son las alianzas y cómo se han estado manejando en el contexto histórico y, actual del país? Sí, básicamente las alianzas entre partidos políticos responden a un escenario de alta competitividad. Los partidos políticos en escenarios muy competidos difícilmente pueden ganar una elección yendo solos. Entonces los partidos lo que han hecho es generar estrategias para aliarse con otras organizaciones políticas para tratar de ganar elecciones. El objetivo de cualquier partido normal es llegar al poder, ganar el poder, entonces por la vía electoral, básicamente. Las alianzas, como su nombre lo indica, pues es una unión una coalición entre diversas fuerzas para en determinado momento generar votos suficientes, simpatías, atraer al electorado para ganar una elección. En ese sentido, tenemos diferentes tipos de alianzas. La más elemental, digamos, es este tipo de alianza electoral. Electorera también se le llama de manera despectiva cuando partidos de muy diferente ideología y principios se unen para tratar de ganar una elección. Pero también una vez que acceden al poder, se generan también alianzas parlamentarias, que ya es para el ejercicio del poder en el Congreso, es decir, para tener la posibilidad de impulsar iniciativas políticas, etcétera. Y otro tipo de alianzas, pues son alianzas para gobernar, que estarían más cerca de las coaliciones gubernamentales, en donde el gabinete se divide entre las distintas fuerzas, se acuerdan de determinadas posiciones, no a título individual, sino a través de los partidos políticos, quienes dicen previamente el ministro de Asuntos Exteriores, en el caso europeo, el secretario de Relaciones Exteriores, o el secretario de Gobierno para este gobierno local, es de tal partido, va a ser una cuota para tal partido, y así las fuerzas, en razón de su fuerza, de su fortaleza, acuerdan alianzas. Pero este último tipo es más complicado, más difícil de llevar a cabo, porque normalmente en un sistema presidencialista como es el nuestro, el partido que gana trata de ganar todas las posiciones, ¿no? Y no conceder el poder. Pero en la medida en que las elecciones, insisto, se han ido haciendo más competidas, y la necesidad de sumar fuerzas, pues tienen que establecer compromisos los partidos, no solo para ganar la elección, sino una vez que llegas al gobierno. También se dan un tipo de alianzas parlamentarias, por ejemplo, en donde no necesariamente llegaron así por esa vía de una alianza a ser diputados, por ejemplo, sino que se alían en función de acuerdos políticos para impulsar X número de iniciativas. Sobre todo, esto se da más en gobiernos divididos, es decir, cuando el partido del Ejecutivo no tiene mayoría absoluta, es decir, la mitad más uno en el Congreso. Pero las más elementales, sin duda, son las de tipo
electoral, despectivamente llamadas electoreras, ¿no? Electoreras para poder ganar. ¿Y hay otros países que tengan similares modelos de alianzas? Sí, realmente cantidad de partidos como aquí. Realmente es un fenómeno de todas las democracias modernas en donde ningún partido solo puede ganar una elección. Entre más competidas sean las elecciones, es más difícil ganar una elección, de manera que tienen que aliarse, pero hay distintos tipos de alianzas, insisto. La mayoría de los países más democráticos o más avanzados, de democracias avanzadas, hacen acuerdos desde lo electoral a lo parlamentario hasta coaliciones, ¿no? Porque les interesa más no solo ganar la elección, sino impulsar determinados proyectos, determinadas políticas públicas. Es una camisa de fuerza de los partidos que cada vez se han corrido más al centro, cada vez se parecen más y en esa medida no avasallan en los procesos electorales, no ganan. Es muy difícil que un solo partido gane que tenga mucha fuerza para ganar una elección, ¿no? Bueno, vamos a hacer una pausa y vamos a regresar. Quiero saber, en esto de las alianzas, qué tan favorecidos se han visto unos partidos pequeños y qué tan contraproducente ha sido también mantener a partidos tan pequeños por medio de las alianzas. Regresamos a Diálogos desde la Frontera, no se vayan. Una de las metas que el Colegio de la Frontera Norte se ha planteado a lo largo de su historia es la difusión del conocimiento científico generado por nuestros investigadores. Hoy en día, la tecnología ha revolucionado la manera de difundir la información, y esto ha incidido en la forma en que leemos. Por ello, a los libros, revistas y materiales audiovisuales puestos a tu disposición en el COLEF, sumamos la publicación de libros en formato electrónico, lo que significa que podrás descargar y leer libros desde cualquier lugar a través de dispositivos móviles. Ahora estamos conectados. Explora nuestros ebooks y catálogo de publicaciones en www.colef.mx/librería. Tenemos una economía donde los países emergentes y en desarrollo son los que están haciendo de locomotora. Regresamos a Diálogos desde la Frontera y estamos platicando con el doctor Víctor Espinosa. Él es profesor investigador del Departamento de Estudios de Administración Pública y estamos hablando sobre las alianzas electorales o electoreras. Y queríamos saber, hay una idea que los partidos muy pequeños o de reciente creación se benefician a veces de más de este tipo de alianzas con partidos más grandes, porque pues con el conteo de votos o como se maneja en el sistema, pues sobreviven a una elección que de otra forma no tendrían manera de seguir existiendo. Entonces, ¿esto ha sido contraproducente o realmente es parte de como una representatividad? No sé. Sí, esta es una parte muy, muy importante porque anteriormente, cuando inician las alianzas, efectivamente, lo que hacían los partidos pequeños era vender su porcentaje. Es decir, ir con el partido grande y decirle, yo traigo un 5% o un 7%, y en virtud de eso me corresponde X número de escaños, ¿no? Si es una alianza para el Parlamento, es decir, me tienes que garantizar mi 3% para conservar el registro, que es el porcentaje promedio para conservar el registro, y en virtud del apoyo que tengo de la sociedad, 5, 7, 8,
te va a costar esto la alianza, porque de mí depende de que ganes o pierdas una elección. Entonces negociaban así los partidos y entonces nunca perdían el registro, aunque nadie votara por ellos. Claro. Entonces hubo cambios en la legislación electoral y entonces ahora, independientemente del porcentaje que tengas o que recibas, independientemente, de que te alíes, puedes perder el registro. ¿Cómo sucede esto? Bueno, pues ahora se vota, se cuenta por partido. Por ejemplo, normalmente 3 partidos se alían. Entonces la gente va y vota por la alianza. Es válido ese voto. O vota por uno, puede votar también por la sigla de uno de los 3 partidos. También es válido el voto, ¿no? Son válidos los votos. ¿Cómo se contabilizan los votos para el 3% que requieren para conservar? Entonces, partido A, solito, recibió estos votos. Partido B y partido C. Alianza, aquí tenemos 100 de la alianza, gente que votó por la alianza. Se van poniendo en cada casillero. Al final, si hay un voto que sobra, es decir, que sobra en la contabilidad, se le da el que tiene más votos. De tal manera que a lo mejor el partido A no alcanza el 3%, o el B o el C, aunque haya ganado la alianza. Entonces, es interesante porque ahora ya no pueden hacer ese tipo de negociaciones y tenemos partidos que aunque se alíen, pierden su registro. Ahora también los partidos de nueva creación, su primera elección no pueden ir en alianza. Ah, pues ese es un buen claro, freno, o sea, ¿no? No pueden aliarse para ganar el registro, para conservar el registro. Entonces, tienen la obligación en la primera elección que participen sacar más del 3% de los votos para seguir existiendo. Entonces, ya no es tan fácil, digamos, ¿no? Yo creo que se ha corregido en la normatividad. Y esta normatividad federal se ha bajado a las entidades de la República, ¿no? Normalmente las leyes electorales locales siguen lo que se apruebe para la legislación federal. Entonces, siempre hay adecuaciones locales. A veces no es 100% igual, pero sí más o menos hay esta dinámica de que lo que se apruebe para nivel federal se tiene que aprobar a nivel local. Entonces, en términos generales, ¿podríamos decir que las alianzas son una buena estrategia, una mala estrategia, o tendríamos que matizar ahí? Es una cuestión de una estrategia política para lograr porcentajes. Y eso que no tenemos en nosotros segundas vueltas electorales, que es lo que tiene, por ejemplo, la elección reciente en Francia, en donde no obtienen 50% más uno de los candidatos, luego se alían las determinadas fuerzas para la segunda vuelta. Nosotros no tenemos segunda vuelta, que es uno de los temas que empieza ahora a discutirse, ¿no? Lo que pasa es que en México siempre vamos a tener segundas vueltas, porque hace años que un partido o una coalición no obtiene el 50% más uno de los todas votos. Las elecciones se verían supeditadas a la segunda vuelta. Si de por sí la sociedad opina que nuestras elecciones son muy caras, imagínate en cada elección repetirla, lo que eso significaría en términos de costos, aun cuando, como en Europa, por ejemplo, hay países que a la semana hacen su segunda vuelta o a los 15 días, ya no hay campaña. Pero ¿qué te implica? Una estrategia de organización electoral para, por ejemplo, en una elección presidencial, para más de 100 millones, casi 100 millones de votantes. Imagínate lo que eso significaría en términos de implementación, de instrumentación de una estrategia y de costos para llevarlo a cabo. Pero es el costo de la democracia, ¿no? Claro. Lo otro es tener gobiernos o candidatos que pueden ganar con el 15% de los votos, ¿no? Porque la gente se abstiene también de votar, ¿no? Entonces, sí, que ha sido un poco el caso de Baja California, ¿no? Tenemos promedios del 30% de participación. No van a votar, entonces alguien que obtenga el 15% de los votos perfectamente puede ser gobernador, ¿no? Claro.
Bueno, quiero que platiquemos sí del tema electoral en vistas del 2018 y regresando del corte, quiero que nos platiques sobre esta parte que mencionó al principio de por sí hay una falta de credibilidad en los partidos políticos en general y en el sistema político mexicano. Y cuando hacen estas alianzas partidos completamente opuestos en términos ideológicos, ¿qué representa eso también en términos de pues abonar a la democracia, abonar a la credibilidad de los partidos? Estamos en Diálogos desde la Frontera, no se vayan, regresamos con el doctor Víctor Espinosa. La importancia que tiene Rostros de la Discriminación es que reconoce trabajos que tienen una visión respecto de un país que queremos construir, un país incluyente, un país en donde las diferencias sean valoradas y no sean juzgadas como negativos. Es un premio que reconoce al periodismo, que contribuye de manera muy importante, decisiva y yo diría necesaria a visibilizar la problemática de la discriminación que vivimos en el país. Entrar al tema de la discriminación puede ser complicado, entonces también la variedad de medios de comunicación que pueden abordar el tema pues, le permite a la población y a la sociedad sensibilizarse. Y es una buena oportunidad para los colegas, para los compañeros periodistas, para los realizadores, para la gente que hace video, que escribe, que hace crónica, de que participe y de que sus trabajos rebasen la temporalidad, la coyuntura de los medios. Tenemos que entrarle a estos temas. Son temas que nos gustaría que avanzaran de mejor manera o con mayor velocidad. Entonces hay que estar ahí presentes, consignando y también proponiendo. Pero lejos de una lógica victimista, una lógica de pues que refuerza la exclusión, pues hay que verlos como que lo que son, como personas. Desgraciadamente el tema de la pobreza, la discriminación de los derechos, ya no se están escribiendo tanto, ya no se están cubriendo ni recibiendo la atención que yo siento que en años pasados les dábamos. Entonces, vale la pena seguir escribiendo y aunque suene una frase común, darles voz a los que nadie les da voz. Amigos periodistas, colegas, fotógrafos, reporteros, cronistas, gente que hace radio, televisión, videos documentales, participen, no se queden fuera de la conversación, no se queden fuera de la posibilidad de visibilizar estos problemas y de que los colegas puedan reconocer y conocer lo que ustedes están haciendo allá en la frontera, en las trincheras del periodismo. A participar, los invitamos con muchísimo gusto, esperamos sus trabajos y estaremos muy atentos a recibirlos. Bienvenidos de regreso a Diálogos desde la Frontera. Doctor, estábamos hablando de, para cerrar el tema ahorita de las alianzas, partidos completamente opuestos, que son como el agua y el aceite, supuestamente en términos ideológicos y también como en sus políticas, sobre todo en política social. Deciden aliarse. Esto ante la crisis de credibilidad que tienen ya de por sí la mayoría de los partidos políticos y el sistema electoral en general. ¿Cómo se ve? ¿Cómo lo podemos leer? O sea, sabemos que es estrategia, pero ¿realmente les funciona? Bueno, yo creo que lo dices muy bien. Hay un contexto de crisis de credibilidad en los partidos políticos. La nuestra es una cultura del sospechosismo, como diría el clásico también, ¿no? De la desconfianza. Uh-huh. Entonces, este tipo de alianzas abonan a ese escenario en donde la sociedad ve muy críticamente o no alcanza incluso a entender o entiende demasiado bien de uh-huh. que pueden ser alianzas solamente coyunturales para ganar una elección. Este tipo de alianzas se les llama antinatura, uh-huh. es decir, son partidos que se coaligan, que tienen principios, ideologías, proyectos totalmente distintos, ¿no? Yo creo que el caso más obvio en el caso mexicano es la alianza PAN-PRD, uh-huh. ¿no? En donde muchos dicen, bueno, ¿cuáles son los puntos de confluencia? Más allá de que todos los partidos se han ido al centro para tratar de ganar más votos, uh-huh. ¿no? Y tienen un discurso muy semejante,
muy semejante, pero se supone que hay puntos, sobre todo algunos puntos históricos, digamos, de reivindicación de partidos de izquierda versus partidos de derecha, y entonces esto pues no abona a la credibilidad y a la legitimidad. Efectivamente, ahí sí son el caso clásico o típico de alianzas electoreras en ese sentido, porque uno no alcanza a comprender que habrá más allá de tratar de ganar una elección. Y así les ha ido, porque normalmente el PAN, el PRI, el PRD ha estado subordinado en este tipo de alianzas, ¿no? En Baja California, en 2016, en la elección de gobernador, fueron en alianza PAN-PRD, y finalmente PRD no tuvo ningún cargo importante en el gabinete, en el nuevo gabinete. Que creo que es la duda, o sea, si estas alianzas llegan, por ejemplo, en el caso de las elecciones federales o de presidencia, ¿qué ideología va a hacerla que se supone imponga, que pactarán sobre un proyecto común en donde estén de acuerdo, pero ¿qué hacemos con las divergencias? Claro. Ese es el problema. Y sí, yo creo que hay alianzas que son como naturales, ¿no? Por ejemplo, PRI, Verde, Ecologista, o el mismo PANAL, ¿no? Partido Nueva Alianza, lo vemos como más natural. Uno vería más natural, por ejemplo, una alianza Morena-PRD, claro, ¿no? O PAN Encuentro Social, ¿no? Que están mucho más cercanos por sus orígenes y eso, pero lo que no estamos viendo eso, estamos viendo muchas alianzas antinatura que son no para gobernar de forma coaligada, sino solamente para ganar una elección, y esto pues deslegitima mucho los procesos electorales, y la población abre más la brecha que ya hay entre sociedad y partidos políticos, ¿no? Muy bien. Recientemente fueron las elecciones en el Estado de México, en donde, bueno, en términos generales y también en voz de algunos especialistas, pues fue una elección que estuvo muy influenciada por el Estado, por el partido que está ahorita en la presidencia. ¿Qué nos dice esta lectura, o cuál es su lectura de estas elecciones rumbo también a lo que se viene en 2018? Mira, yo creo que el Estado de México es la joya de la corona, como le llaman. ¿Por qué? Porque tiene el listado nominal más grande del país, casi 12 millones de potenciales votantes de 88 viven en el Estado de México, lo cual significa que es un perfecto laboratorio de lo que puede ser la elección del año que entra. Pero además es el origen de un grupo muy poderoso del Partido Revolucionario Institucional, el Grupo Atlacomulco, y es el estado natal del actual presidente Enrique Peña Nieto, o sea, que reunía todos los factores para tratar de que el PRI conservara el poder. Incluso ahí el sospechosismo aumentó porque el PAN no fue en coalición con el PRD, que le hubiera permitido disputar la elección, y sí lo fue en Coahuila, y sí lo fue en Nayarit, donde ganaron. En Coahuila, donde se supone que está la discusión, en Nayarit ganó la alianza. De manera tal que era una elección muy importante para el presidente de la República, y una de las cosas que más ruido metió fue justamente la actuación del órgano electoral local. Yo creo que si esa elección la hubiera organizado, que esté en las facultades también de atracción de la elección previo al inicio del proceso electoral, el INE hubiera tenido otro cariz el proceso, pero desde un principio había serias dudas de la actuación del órgano electoral, que es uno de los problemas que tenemos en la dualidad, ¿no? En el híbrido que tenemos en los órganos electorales, de manera tal que los ojos del mundo estaban puestos. Uno parecía que estaba ya en una elección presidencial, de la atención de los medios y de todas todos los gobiernos y los medios de comunicación internacional sobre lo que iba a pasar.
Y hubo muchos cuestionamientos, obviamente, de todos los partidos, porque ¿qué pasa? Yo creo que hay que decirlo con todas las letras. El dinero bajo cuerda lo utilizan todos los partidos. ¿Qué significa bajo cuerda? Es decir, dinero que no está contabilizado para el desarrollo de campañas. O sea, el dinero que se les asigna a los partidos políticos no les alcanzaría para este tipo de campañas electorales, prácticamente a ningún partido. Entonces, ¿qué quiere decir? Que pues hay dinero que llega no contabilizado y que es muy difícil fiscalizar, porque ahora la ley electoral establece que si un partido se pasa en 5% del tope de los gastos de campaña y la diferencia entre el primero y el segundo lugar es 5% o menos, como es el caso de Coahuila y del Estado de México, se anula la elección. Pero todo mundo sabemos que todos los partidos superaron el tope. Sí, es evidente. Pero ¿cómo lo pruebas? O sea, es muy complicado. ¿Cómo pruebas que llegó un fajo de billetes a la casa de campaña de un candidato? Es muy difícil. Digamos que el sistema también permite de alguna manera todos estos huecos Es que es muy difícil fiscalizar porque tenemos un sistema de financiamiento público. Si tuviéramos un sistema de financiamiento privado como en Estados Unidos, no importa lo que llegue. Pero para países como el nuestro, ¿por qué establecimos un sistema de financiamiento público? Por el temor al dinero sucio. Bueno. ¿No? Que es un temor real. Claro. Digo, alguien que tenga muchos recursos mal habidos puede perfectamente ganar una elección y de eso tenemos ejemplos. Entonces, nosotros quisimos tener este sistema, adoptamos este sistema de financiamiento público y son los riesgos, porque son campañas muy costosas que por donde llega el dinero. Así es que cuando descubren a alguien recibiendo y lo graban un video por 500,000 pesos, realmente 500,000 pesos para una elección presidencial o de gobernador es un pelo de un gato de lo que cuesta una elección. Una elección de gobernador puede costar 300 millones de pesos y el tope puede estar en 15. ¿De dónde salen los otros 200 millones de pesos? De algún lado salen, ¿no? Entonces, son problemas que tenemos no resueltos de la democracia mexicana, ¿no? Bueno, pues vamos a tener que esperar a ver qué sucede en 2018 y bueno, seguramente las alianzas van a estar presentes, ya lo han estado comentando. ¿Usted ve viable como a PAN-PRD y esta alianza en contra de Yo no PRI, veo viable PAN-PRD, aun cuando lo hayan manifestado sus presidentes nacionales, porque cualquiera de los dos partidos quiere tener al presidente. Entonces, me parece muy difícil que el PAN pudiera decir, bueno, cedo la candidatura a la presidencia a Mancera o a Graco Ramírez. Igual veo muy difícil que el PRD diga, cedo la candidatura a Margarita o a Rufo Appel o a cualquiera de los que quiere ser candidato. De manera, en el caso del PRI, Verde, PANAL, es obvio que el candidato va a ser del PRI. Y en el caso de la otra alianza, Morena, PT, pues va a ser Andrés Manuel. No veo al PT exigiendo la candidatura, no tiene la fuerza y está desbalanceado totalmente. De manera que la más difícil de las alianzas que veo es PAN-PRD. Difícilmente van a ceder la candidatura, entonces, pero de que va a haber alianzas, va a haber alianzas. Muchísimas gracias por acompañarnos y pues claro, vamos a estar pendientes porque como que apenas se va a empezar a poner interesante este tema. Gracias, doctor, por acompañarnos. Gracias por la invitación. Y a ustedes muchas gracias. Esta fue otra edición de Diálogos desde la Frontera. No olviden visitar la página del Colegio de la Frontera Norte en www.colef.mx. Nos vemos en la próxima.